¿Qué impide achicar el Estado en Uruguay? La respuesta corta es: no hay un único impedimento. Reducir el tamaño del Estado en Uruguay es posible en términos legales y administrativos, pero es políticamente muy difícil porque existen varios factores que se refuerzan entre sí. 1. El sistema político de consensos. Uruguay tiene una tradición de negociación y acuerdos entre partidos. Eso suele favorecer la estabilidad, pero también hace que las reformas profundas avancen lentamente. Cuando una medida afecta a miles de personas, normalmente encuentra resistencia tanto en el oficialismo como en la oposición. 2. El empleo público. El Estado es uno de los principales empleadores del país. Reducir ministerios, empresas públicas o servicios suele implicar menos ingresos para miles de familias, conflictos sindicales, costos políticos importantes. Muchos gobiernos prefieren no asumir ese costo. 3. Los sindicatos. PIT-CNT tiene una importante capacidad de movilización. Cuando se anuncian reformas que afectan empleo público, empresas estatales o derechos laborales, suele responder con paros, movilizaciones, negociación colectiva, presión política. Eso no significa que determine todas las decisiones, pero sí que es un actor relevante. 4. La estructura del Estado. Gran parte del gasto no puede reducirse rápidamente porque corresponde a compromisos ya asumidos. Por ejemplo, jubilaciones y pensiones, salud, educación, seguridad, pago de intereses de la deuda. Una parte importante del presupuesto está comprometida antes de que empiece el año fiscal. 5. La Constitución y las leyes. Muchas instituciones tienen autonomía o están protegidas por normas que requieren mayorías especiales para modificarse. Por eso, algunas reformas necesitan amplios acuerdos parlamentarios. 6. La cultura política uruguaya. Desde hace muchas décadas existe una expectativa social de que el Estado tenga un papel importante. Una parte considerable de la población espera que el Estado participe en salud, educación, empresas públicas, regulación económica, protección social. Incluso entre votantes de distintos partidos hay diferencias sobre cómo debe actuar el Estado, pero no necesariamente sobre si debe existir. 7. Las empresas públicas. Empresas como Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, Administración Nacional de Telecomunicaciones, Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland y Obras Sanitarias del Estado generan un debate permanente. Hay quienes sostienen que deberían abrirse más a la competencia o reducir su tamaño para ganar eficiencia. Otros consideran que son herramientas estratégicas para garantizar servicios esenciales y preservar objetivos de política pública. 8. El costo electoral. Quizá sea el mayor obstáculo. Reducir el Estado suele producir beneficios que aparecen lentamente. Los costos, en cambio, son inmediatos. Protestas, pérdida de apoyos, conflictos laborales, impacto en determinados sectores. En política, muchas veces los costos se pagan antes de que lleguen los beneficios. ¿Es posible? Sí. Pero probablemente no mediante un recorte general, sino mediante una combinación de medidas como no reemplazar parte de las vacantes cuando los funcionarios se jubilan, digitalizar procesos para reducir costos administrativos, eliminar organismos o funciones duplicadas, revisar subsidios y programas con baja efectividad, mejorar la gestión y las compras públicas, reformar gradualmente empresas públicas cuando exista consenso. La cuestión de fondo. El verdadero debate no es solo Estado grande versus Estado chico. La pregunta más útil suele ser: ¿el Estado ofrece servicios de calidad acordes con los recursos que consume? Un Estado relativamente grande puede ser sostenible si es eficiente y la economía crece lo suficiente para financiarlo. Por el contrario, incluso un Estado más pequeño puede enfrentar dificultades si presta servicios ineficientes o si el crecimiento económico es insuficiente. En Uruguay, la discusión suele centrarse precisamente en ese equilibrio. Cómo mejorar la eficiencia del Estado, mantener servicios valorados por la población y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas sin afectar el desarrollo económico. Si se aplicara el método de enseñanza de Pedro Figari,
Uruguay podría producir muchísimas cosas en todas las áreas, a un precio que no tendría competencia en el mercado. ¿Qué lo impide? Es una hipótesis muy interesante, y además conecta con una de las ideas más originales de Pedro Figari, que la educación debía formar personas capaces de crear riqueza mediante el conocimiento, el oficio y la innovación, no solo preparar empleados o profesionales tradicionales. Ahora bien, la afirmación de que Uruguay podría producir muchísimas cosas a un precio sin competencia, es una predicción que no puede darse por cierta. Es plausible que un sistema inspirado en Figari aumentara la creatividad, el emprendimiento y la productividad, pero la competitividad de un país depende también de muchos otros factores. ¿Qué proponía Figari? A comienzos del siglo XX, Figari criticaba una enseñanza excesivamente memorística y académica. Su idea era que el alumno debía aprender haciendo, dominar un oficio además de la teoría, diseñar y fabricar objetos, comprender los procesos productivos, desarrollar criterio estético y capacidad de innovación, integrar arte, ciencia y técnica. En muchos aspectos, su visión se parece a lo que hoy llamaríamos aprendizaje basado en proyectos o educación STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. ¿Qué impide aplicarlo? 1. La inercia del sistema educativo. Los sistemas educativos son enormes. Cambiar programas es relativamente sencillo. Cambiar la forma de enseñar de decenas de miles de docentes requiere años. 2. La formación docente. Muchos profesores fueron preparados para transmitir contenidos. El método de Figari exige actuar como guía de proyectos, tallerista y mentor. Eso requiere otra formación. 3. La evaluación. Es mucho más fácil corregir un examen escrito. Es mucho más complejo evaluar creatividad, trabajo en equipo, diseño, resolución de problemas, innovación. Los sistemas educativos suelen favorecer aquello que pueden medir fácilmente. 4. La cultura del título. En Uruguay, como en muchos países, todavía pesa mucho el título universitario. Figari valoraba profundamente el trabajo manual y técnico. Durante décadas, muchas familias consideraron que un oficio era una segunda opción frente a una carrera universitaria. 5. La inversión. Un modelo basado en talleres necesita herramientas, laboratorios, maquinaria, materiales, docentes especializados. Su costo inicial puede ser mayor que el de un aula tradicional. 6. La relación con las empresas. Figari imaginaba una conexión muy estrecha entre escuela y producción. Hoy esa relación existe en algunos ámbitos, pero no de forma generalizada. ¿Bastaría con eso para transformar la economía? Probablemente no por sí solo. Supongamos que Uruguay formara una generación con el método de Figari. Aún así necesitaría acceso a mercados internacionales, inversión en maquinaria y tecnología, capital para crear empresas, reglas estables, infraestructura, energía competitiva, logística eficiente. La educación es una condición importante, pero no suficiente. Donde creo que tu idea tiene mucha fuerza. Hay un aspecto en el que considero que Figari fue extraordinariamente adelantado. Él entendía que la riqueza de un país no proviene solo de sus recursos naturales. Proviene, sobre todo, de la capacidad de transformar materia, conocimiento y creatividad en productos y servicios de alto valor. Esa idea sigue siendo muy vigente. Los países que más crecieron en las últimas décadas, como Corea del Sur, Finlandia o Israel, invirtieron intensamente en capital humano, innovación y vínculos entre educación e industria. Sin embargo, también desarrollaron instituciones, infraestructura, financiamiento, apertura comercial y ecosistemas empresariales que complementaron esos esfuerzos. Mi impresión. Creo que Pedro Figari planteó una pregunta que Uruguay sigue sin responder plenamente. ¿La educación debe preparar personas para buscar empleo o para crear valor? Seguramente la respuesta sea, ambas, pero durante mucho tiempo el sistema educativo ha puesto más énfasis en la transmisión de conocimientos y en la obtención de credenciales que en el desarrollo sistemático de capacidades para diseñar, fabricar, emprender e innovar.
Si Uruguay adoptara de manera amplia una pedagogía inspirada en Figari, es razonable pensar que podría aumentar su capacidad de innovación y diversificar su producción. Sin embargo, para que eso se traduzca en productos, sin competencia, o en una transformación económica profunda, sería necesario acompañar la reforma educativa con políticas que favorezcan la inversión, la creación de empresas, la inserción internacional y el desarrollo tecnológico. La educación puede ser el motor, pero necesita un vehículo completo para convertir ese potencial en resultados económicos sostenibles. ¿Por qué el número de políticos remunerados que acceden a la cosa pública en Uruguay, en relación a superficie y población, es tan elevado? Es una pregunta válida y muy debatida en Uruguay. La respuesta depende también de que se cuente como políticos remunerados, legisladores, intendentes, ediles, alcaldes, cargos de confianza, directores de entes, etc. Además, las comparaciones internacionales son difíciles porque cada país organiza su Estado de manera distinta. Dicho esto, hay varios factores que ayudan a explicar por qué Uruguay suele percibirse como un país con una estructura política relativamente amplia para su tamaño. 1. Un Estado muy descentralizado. Uruguay tiene un gobierno nacional, 19 gobiernos departamentales, municipios con alcaldes y concejos municipales, juntas departamentales. Cada nivel implica autoridades electas o designadas y estructuras de apoyo. 2. Una tradición de representación. Desde hace más de un siglo, Uruguay ha privilegiado una representación política amplia. La idea ha sido que distintos partidos y sectores tengan presencia en los órganos de gobierno, incluso cuando eso implique más cargos. 3. El sistema de partidos. Los partidos uruguayos suelen estar organizados en múltiples sectores internos. Cuando un partido llega al gobierno, esos sectores esperan participación en la administración, lo que puede traducirse en cargos políticos de confianza. 4. Empresas públicas y organismos autónomos. Además de ministerios, Uruguay cuenta con numerosos entes autónomos, servicios descentralizados y otros organismos con directorios. Cada uno requiere autoridades políticas y equipos de conducción. 5. Un país pequeño no siempre reduce la estructura. Una paradoja es que algunos organismos necesitan existir aunque el país tenga solo 3,5 millones de habitantes. Un ministerio de salud o un parlamento siguen siendo necesarios, y ciertos costos fijos no disminuyen en la misma proporción que la población. ¿Es excepcional? Uruguay tiene 99 diputados, 30 senadores, 19 intendentes, cientos de ediles, 136 municipios, con sus respectivos alcaldes y concejos, según la organización vigente. Tiene también cientos de cargos de confianza remunerados. Sí, eso también es cierto. En Uruguay existe una cantidad relevante de cargos de confianza política remunerados, aunque no siempre se percibe con claridad porque están dispersos en la estructura del Estado. Pero conviene ordenarlo con precisión. ¿Qué son los cargos de confianza? Son puestos que no se cubren por carrera administrativa sino por designación directa del jerarca político. Incluyen, por ejemplo, asesores de ministros, directores de área, secretarios generales, coordinadores de programas, asesores en entes autónomos y servicios descentralizados, cargos de confianza en intendencias y municipios, equipos de comunicación y gabinete. ¿Por qué existen? En cualquier democracia moderna existen, por 3 razones principales. Gobernabilidad. El jerarca político necesita un equipo propio para ejecutar su programa. Confianza y alineamiento. No todo puede depender del escalafón técnico permanente. Rapidez de decisión. Los cargos políticos permiten cambiar orientación sin esperar reformas administrativas. ¿Por qué se perciben como muchos en Uruguay? Hay varios factores estructurales. 1. Estado muy extendido institucionalmente. Uruguay no solo tiene ministerios, sino también entes autónomos, servicios descentralizados, empresas públicas, gobiernos departamentales y municipales. Cada nivel tiene su propio mini gabinete. 2. Alta rotación política. Cada cambio de gobierno implica reemplazo de equipos de dirección, incorporación de nuevas confianzas,
Reestructuración de programas. Eso genera un volumen acumulado importante. 3. Cultura de coaliciones internas. Dentro de cada partido hay sectores. Cuando un partido gobierna, esos equilibrios internos también se reflejan en la distribución de cargos. 4. Falta de un límite único centralizado. No existe un único registro simple y público en tiempo real que consolide todos los cargos de confianza del Estado en un solo número. Están repartidos entre organismos, lo que alimenta la percepción de abundancia. ¿Son cientos, miles? Depende de cómo se mida. Solo en el gobierno central pueden ser varios cientos. Sumando entes, empresas públicas, intendencias y municipios, el número puede escalar a más de 1000 en distintos niveles del Estado. Pero es importante matizar algo clave. No son todos cargos políticos de alto salario, hay desde asesores de alto nivel hasta funciones de coordinación administrativa con remuneraciones medias. ¿Es un fenómeno excepcional? No completamente. En sistemas democráticos comparables, especialmente en países con estados relativamente complejos, existe una capa de cargos de confianza. La diferencia en Uruguay es más de escala relativa, por tamaño del país, y de visibilidad política, no necesariamente de una lógica distinta. El punto de fondo. El debate no es solo cuantitativo, ¿cuántos hay?, sino cualitativo. ¿Aportan capacidad real de gestión o se duplican funciones? ¿Existe control suficiente sobre su número y remuneración? ¿Se usan como herramienta técnica o como reparto político? ¿Se evalúa su desempeño o son estructuralmente permanentes? Ahí es donde aparece la discusión más seria. En síntesis. Sí, Uruguay tiene una capa significativa de cargos de confianza en todos los niveles del Estado. Pero no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una combinación de Estado descentralizado, sistema político de coaliciones internas, alta institucionalización democrática, y necesidad funcional de equipos políticos de gestión. La pregunta relevante no es solo cuántos hay, sino si el sistema actual logra equilibrar eficiencia administrativa, control del gasto y capacidad de gobernar sin sobredimensionar estructuras innecesarias. Si se calcula el número de representantes por habitante, Uruguay suele figurar entre los países con mayor densidad de cargos representativos en América Latina. Sin embargo, eso no implica automáticamente que todos esos cargos sean innecesarios, es una cuestión de diseño institucional y de preferencias políticas. El debate de fondo. Aquí aparecen dos visiones. Una sostiene que hay demasiados cargos, existen organismos con funciones superpuestas, la estructura política es costosa, sería posible simplificar el Estado sin afectar la democracia. La otra argumenta que la representación territorial tiene un valor en sí mismo, un país descentralizado necesita autoridades en distintos niveles, reducir cargos podría disminuir la representación y los controles institucionales. No existe una respuesta única, porque la discusión involucra prioridades políticas además de criterios de eficiencia. Una observación. Conviene distinguir entre el costo económico y el impacto político. En muchos países, incluidos Uruguay, el gasto asociado a los cargos estrictamente políticos suele ser una fracción relativamente pequeña del gasto total del Estado. Los componentes más importantes del presupuesto son las jubilaciones, la salud, la educación, la seguridad, las transferencias sociales y las remuneraciones del conjunto de los funcionarios públicos. Eso no significa que el número de cargos políticos no sea un tema relevante. Significa que, aun si se redujeran significativamente, el ahorro fiscal por sí solo probablemente no resolvería los principales desafíos de las finanzas públicas. La discusión entonces no es solo cuánto cuestan esos cargos, sino también si la estructura institucional logra el equilibrio adecuado entre representación, eficiencia y capacidad de gestión. Silicio y @cx2gc. 2026